¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Esta es otra edición de Panorama. El tema de hoy, mire, si tuviéramos que regirnos por lo que dice la agenda setting, por lo que dice la agenda de los medios, seguramente deberíamos estar abocados a esta tragedia nacional, a esta situación luctuosa producto de condiciones climáticas, por un lado, que derivaron en la situación que todos conocemos en provincia de Buenos Aires, en Capital, en La Plata, y que ha costado la vida de decenas de personas, con cientos de evacuados, con gente que todavía sigue siendo buscada. Digo, este es el tema que nos impone la urgencia, lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en las últimas jornadas. Y claro, el tema es fuerte porque estamos hablando de vidas humanas. Nosotros hoy hemos decidido ocupar nuestro programa porque veníamos trabajando en esta materia desde hace bastante tiempo, sin lugar a dudas desde antes de este temporal que azotó a la Argentina, sobre otra medida no menos tormentosa. Estamos hablando de la situación económica y algunas medidas que toma el gobierno nacional para tratar de contener el alza de precios o para contener la inflación. Y particularmente hemos focalizado, o hemos tomado, si se quiere, como punto de partida para este panorama de hoy, la Supercar. La tarjeta de crédito para concentrar las compras, sobre todo de super e hipermercados, que ha lanzado el gobierno y sobre la cual todavía faltan detalles. O, lo que es algo más o menos parecido, se esperan precisiones sobre su implementación. Este es el tema de hoy en Panorama. Después de la pausa, empezamos con su desarrollo. Nos preocupa y nos ocupa la cuestión económica, fundamentalmente por las circunstancias que se están viviendo en la actualidad de nuestro país. Estamos hablando, entre otras, de una medida en particular, como es el lanzamiento de esta tarjeta de crédito básicamente orientada al consumo de alimentos o en los super e hipermercados. Juan Pablo Serra es economista, es docente universitario, está vinculado al sector empresario y siempre dispuesto a opinar de estos temas, así que muchas gracias por esta deferencia que tenés para con nosotros, Juan Pablo. La medida de lanzamiento de la Supercar surge como una respuesta a la necesidad del gobierno de contener el gasto, la inflación en realidad, ¿no? El aumento de los precios. ¿Qué impresión tenés? Bueno, vamos a tratar de ser lo más neutros posible sin hacer mucho juicio de valor, porque como aún no está implementada no podemos saber qué es lo que va a ocurrir. Los hechos concretos son que el gobierno presionó a los supermercados para que congelen los precios durante 60 días. Los supermercados accedieron a ese congelamiento. El congelamiento realmente está funcionando, es decir, no hay grandes aumentos de precio ni grandes desabastecimientos de productos y debido a esto quizás el gobierno decide extender por 60 días más este congelamiento. Obviamente tiene que ofrecer algo a cambio a los supermercados y supuestamente sería esta tarjeta Supercard que tendría la ventaja para el supermercado de que la comisión que cobraría sería una comisión mucho menor a la que cobran las tarjetas de crédito tradicionales. Juan Pablo, si nosotros hacemos una cuenta a partir del volumen de operaciones que se dan con tarjetas, con plásticos, sin lugar a dudas estamos hablando de una cifra difícilmente uno se puede imaginar. Es decir, te puedes imaginar la cantidad de dígitos, ¿está? Difícilmente te puedes imaginar todo lo que podés hacer con esa plata porque escapa, digamos, al común denominador, a la información que uno puede manejar. Ahora, en términos porcentuales,
Reducir un 2%, es decir, del 3% que cobran las tarjetas, reducir 2 puntos al 1%, ¿es suficiente ese porcentaje como para atacar esto, digamos, como para lograr este objetivo que se propone de contener el alza de precios? Bueno, en principio podríamos ¿Se entiende la pregunta? sí, se entiende claramente. Es decir, hoy, a ver, un supermercado que hoy vende 100 pesos con una tarjeta de crédito estándar, digamos, en realidad se lleva 97 como recaudación y 3 quedan para el banco. Con esta nueva Supercard, de cada 100 pesos que venda, el supermercado se va a llevar 99, lo que es un poquito más que un 2% mayor. Es decir que sería, si nosotros suponemos que todas las transacciones de supermercados se van a hacer ahora con la Supercard, lo que ocurriría sería que el supermercado tendría un incremento en sus ingresos un poquito mayor al 2%, que por 60 días más de congelamiento suena razonable. Ahora, ¿el tema cuál sería? ¿Realmente todas las transacciones se van a hacer con la Supercard? No sabemos. ¿El cliente que tiene una tarjeta de crédito tradicional va a ir y sacar la Supercard? Tampoco sabemos. Y lo que suponemos es que esta Supercard va a ser más masiva que las tarjetas de crédito tradicionales. Creemos que gente que no tiene acceso a la tarjeta de crédito va a tener acceso a la Supercard, por lo tanto quizás haya un desplazamiento de la gente que paga en efectivo a empezar a usar la Supercard, lo cual sería un perjuicio también para el supermercado. No sé si se entiende. Digamos, un tipo que antes iba y pagaba con 100 pesos, ahora quizás vaya y pague con la Supercard, que para el supermercado van a significar 99 pesos. Es decir, hay un montón de efectos contrapuestos que, como no está implementado, no podemos analizar cuál va a ser más fuerte. Esto es todo, digamos, estamos haciendo un poco de futurología. Yo imagino que el paso siguiente es que la Supercard tenga beneficios para hacerla más atractiva, no solo para el supermercado como se planteó ahora, sino también para el consumidor. Es decir, tratar de captar al cliente que hoy está usando una tarjeta Visa o American Express o Master o cualquier otra tarjeta, tratar de captarlo para que empiece a usar la Supercard. Ahí va a tener un beneficio el supermercado. Entonces, a tu criterio, ¿esto podría generar un desplazamiento de las otras tarjetas que lideran o que dominan el mercado del plástico? Y digamos que para que tenga un beneficio para el supermercado, debería pasar eso. Y yo pregunto, ¿qué explicación encontrás para justificar o argumentar la medida del gobierno de lanzar una tarjeta nueva y no regular, por ejemplo, las comisiones de las tarjetas para con los comerciantes? Porque, a ver, ¿qué se propone el Estado lanzando esta nueva tarjeta? Poner un nuevo patrón que oficie de regulador, no directo, pero sí indirecto. ¿Ahí está? Sí. Para con las otras tarjetas. Digo, ¿no puede regular las comisiones? Al parecer, antes de implementar esta tarjeta, se le propuso a los bancos que hagan una oferta sobre cuál era el mínimo de comisión que iban a cobrar. Yo me imagino que los bancos podrían llegar a disminuir sus comisiones, que actualmente son alrededor del 3%, pero me imagino que no muchísimo más. Porque tienen que hacer frente a costos administrativos, financieros y de riesgo crediticio, que es la gente que no paga la tarjeta. Y algunos otros conceptos que tienen que ver con el negocio de los bancos. Me parece que bueno, es evidente que los bancos no se pusieron a tono con el 1% que el secretario Moreno les pedía. Es por eso que salió la Supercard. De ahora en más, ¿qué va a pasar? Quizás sí ocurra esto de bajar las comisiones o no, digamos.
La historia buena sería... Porque si es así, digamos, el efecto que podría llegar a tener sería relativo. Es instalar en el mercado un nuevo producto, en este caso la Supercar, conseguir los clientes, generar un volumen de operaciones que justifique todo el desplazamiento, la logística que implica su implementación, no solamente en un lugar, sino en todo el país, salvo que lo que se intente hacer sea en los grandes centros, en los centros más poblados, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, pero no sería una medida en todo caso, y seguimos haciendo futurología, porque tampoco tenemos la certeza de que así fuese. Pero digo, implementar una medida así sería de mucho riesgo y tal vez de un efecto un tanto diluido en el mercado, ¿o me equivoco? Si lo vemos de esa manera, sí, pero pensemos que puede haber algo que no suena tan lindo como lo plantean, es decir, que empiece a haber, digamos, beneficios para el uso de la Supercard, o que empiece a haber desincentivos para el uso de las tarjetas tradicionales, es decir, que primero sea, que convivan la Supercard con las otras tarjetas y después venga una medida de Moreno, así como les dijo un día, ustedes no pueden publicitar más en los diarios, que ahora les diga, ustedes no pueden aceptar más ninguna otra tarjeta que no sea la Supercard. Con lo cual, ¿qué ocurriría? Ocurriría que todos los supermercados que no están concentrados geográficamente, pero sí están concentrados en 3 o 4 grandes cadenas, pasarían a depender de la Supercard y pasarían a depender del Banco Nación, ¿sí? Por lo tanto, estarían más débiles frente a las futuras negociaciones con el gobierno. No sé si queda claro, es decir, durante un tiempo conviven todas las tarjetas. Después de a poquito le dicen, no, mirá, no aceptes más Visa, no aceptes más Master, no aceptes más esta. Todo el mundo iría atendiendo a la Supercard y los supermercados estarían fondeados por el Banco Nación, que sería, como te decía, un instrumento extra de presión del gobierno sobre las cadenas. Yo me lo imagino que puede venir por este lado y no me sorprendería que así fuera. A mí me interesaría saber qué opinas respecto de qué resultado pueden llegar a tener medidas como el congelamiento de precios o esta nueva, que es la del lanzamiento de la tarjeta de crédito para contener la inflación, cuando la historia nos dice que medidas así han tenido efectos deseados en el corto plazo, pero no en el mediano ni en el largo plazo. Pero si te parece, después de la pausa, ¿puede ser? Seguimos en Panorama hablando de economía, de finanzas, de inflación, de la Supercar, y en este diálogo bastante interesante con Juan Pablo Serra, quien es economista, es docente universitario, es empresario también, y quedó en el bloque anterior, o del bloque anterior, pendiente la respuesta a una pregunta. Medidas como el congelamiento de precios o esta nueva, que sería la de la implementación de una tarjeta de crédito, una forma más de pago, como es el plástico, si el efecto que buscan o que intentan lograr, que es contener la inflación, se puede sostener en el tiempo a la luz de la historia de nuestra economía y de la teoría también de la economía. Medidas de contención de los precios de manera forzada no han sido sostenibles durante mucho tiempo. ¿Cómo se avecina el horizonte? ¿Cómo se plantea el horizonte en función de estas resoluciones, de este rumbo que se toma en materia económica, Juan Pablo? Bueno, es muy claro que nunca funcionaron los congelamientos de precio, que, digamos, no se puede ir contra la dinámica del mercado. Lo que yo estoy viendo es un avance muy importante del gobierno sobre el sector privado en esta cuestión. Es decir, el gobierno cada vez más metido en manejar la distribución de productos, digamos, como hacen los supermercados. Yo me imagino que viene por este lado, es decir,
que las presiones ¿Y por qué está mal la participación del Estado como regulador? Bueno, porque el mercado competitivo normalmente tiende a ser más eficiente porque tiene estímulo para la eficiencia. El Estado no tiene estímulo para ser eficiente. Entonces, digamos, a ver, para ponerlo en claro, le va mucho mejor a los países en los cuales los supermercados son privados y compiten entre sí que a los países que tienen un avance muy grande del sector público sobre la economía. ¿Y a qué ejemplos estás remitiéndote? Por ejemplo, a ver, si nosotros pensamos que el supermercado no va a subir los precios, ¿sí? Porque el Estado se lo prohíbe con un congelamiento o con otra medida de presión, que sea realmente de presión. El supermercado es muy poderoso dentro de la cadena y va a ir contra sus proveedores. Y va a hablar con sus proveedores y va a decir, mira, yo no te voy a pagar más de tanto, ¿sí? Algunos proveedores, los más concentrados y más fuertes, van a poder resistir esa presión y un montón de otros proveedores no. Con lo cual, el futuro que yo me imagino es de pocos proveedores, es algo que ya está ocurriendo, esta concentración, es decir, pocos productores muy intervenidos por el Estado, pocos distribuidores, o sea, los supermercados también muy intervenidos por el Estado, y una pérdida de la competitividad, ¿sí? Cuando hay una sola fábrica de cerveza, por poner un ejemplo, de un mercado muy, muy concentrado, el precio que se vende ese producto deja de ser competitivo y pasa a ser un precio acordado, un precio que tiene que ver con variables que no son la oferta y la demanda. Se generan en muchos casos diferencias apenas perceptibles, se llaman así, diferencias apenas perceptibles en la calidad del producto, y termina, digamos, en una situación de estandarización de muchos productos, es decir, vas al supermercado y hay muchísimos menos variedad de productos, y de un perjuicio para el consumidor, que es el que le gusta ir y elegir entre una gran variedad de cosas, digamos. Se termina tendiendo al producto genérico y nada más que a eso. Como pasaba, qué sé yo, por ejemplo, yo me acuerdo en los años 80, los autos en Argentina, el mercado de automóviles era un mercado cerrado, en el cual había pocos modelos y eran modelos obsoletos a nivel mundial y no se podía traer vehículos importados, por ejemplo. A la luz de lo que puedes observar, a la luz de tu formación en términos económicos, ¿cómo visualizás el mediano plazo? En la Argentina, los años impares son muy particulares, porque son años de elecciones, y a veces decisiones macro, decisiones importantes, cuando no son simpáticas o cuando no se ganan la simpatía de la gente, se suelen diferir hasta después de los procesos electivos. Digo, estamos en una situación de impas, de aguantar lo que sea para llegar a esa instancia electoral y después, en todo caso, tomar medidas más fuertes o medidas no populares o un poco antipáticas? Sí. Digamos, el cepo al dólar surge en octubre del 2011, una semana después de que Cristina gana las elecciones. O sea que sí, yo me imagino que la tendencia es a que todo sea cada vez más restrictivo, es decir, que cada vez haya mayores restricciones a todo, y bueno, y que la estrategia del gobierno en materia económica es una estrategia de tratar de que todo siga igual. Es decir, no tomar ninguna medida profunda, porque las medidas profundas generan algunos movimientos que pueden terminar nadie sabe en qué. Entonces me parece que el gobierno está tratando de que esto, tal como está, dure lo máximo posible. Es algo muy habitual en la política económica de nuestro país. Yo me pongo en el lugar de un defensor, en todo caso, de la política económica del modelo.
Y digo, bueno, el modelo ha permitido, por ejemplo, llevar la jubilación a la ama de casa, blanquear las empleadas domésticas, aplicar la asignación universal, que no es universal, pero es una aplicación, es un adicional que alcanza a los sectores más pauperizados de la sociedad. Digo, ha tenido desde el punto de vista del asalariado mejores condiciones, más allá de la inflación, pero ha tenido mejores condiciones, seguramente que otros sectores que no están asalariados y que funcionan dentro de la economía de nuestro país. Ahora, estos son todos logros del modelo. ¿Cómo se compatibiliza, digamos, cómo se contrapesa una cosa con la otra? Esto que pueden decir los defensores del modelo con lo que acabas de mencionar. El modelo se agota. En el año 95, el modelo de la convertibilidad ganó las elecciones con también casi el 50% de los votos. Y se había logrado que los teléfonos anden, que la inflación pare, que se pueda viajar al exterior y que se pueda comprar en cuotas. Eran un montón de logros que tuvo el modelo de la convertibilidad, que todos sabemos cómo terminó. ¿Y por qué terminó así? Porque esta adicción al modelo o este enamoramiento del modelo sigue cuando el modelo no existe más. Es decir, cuando el modelo está agotado, cuando la receta ya no sirve, se sigue insistiendo en lo mismo. Es decir, nosotros teníamos lo que podríamos llamar el modelo original, era un modelo de tipo de cambio alto, superávit fiscal y superávit comercial. Hoy el tipo de cambio es bajísimo, es decir, el dólar está muy barato, pero está inaccesible. El superávit fiscal no existe más, hay déficit fiscal ahora. Y el superávit comercial sigue existiendo, pero porque se restringieron las importaciones. Es decir, ya no es el modelo, ¿sí? O sea, todo lo que funcionaba bien y permitía estos logros que vos planteaste, ya no está funcionando tan bien. Es decir, el motor que permitía que eso suceda, que esta política de redistribución del ingreso fuera exitosa, ya no está funcionando tan bien ese motor. Es decir, las reservas cayeron 13.000 millones de dólares. La emisión monetaria es del 40% anual para poder financiar gasto público. Y hagamos una cuenta muy simple. Hay un 40% más de billetes cada año, ¿sí? En una economía que casi no crece, que creció el último año a menos del 2%. Por lo tanto, esos billetes ¿a dónde van? Ahí van a subir precios, ¿sí? Por eso tenemos una inflación del 25%. Es decir, hay problemas en la macro, hay problemas en la generación, ¿sí? Es por eso que el costo que se está pagando hoy por todas estas medidas exitosas, hoy es carísimo. Y podríamos hablar también del tema energético y de la pérdida del autoabastecimiento energético y de la cantidad de miles de millones de dólares que se van al año para importar energía. O sea que está fallando el motor que permite que las cosas funcionen. Y entiendo que la política económica sea, bueno, no toquemos nada porque por ahí cualquier cosa que hacemos termina siendo peor. Entonces están con esta política restrictiva de parches, ¿sí? El dólar está barato, pero no queremos que suba para que no suba la inflación, entonces ponemos una restricción. Y las importaciones también las frenamos y ponemos una restricción. Resulta que frenamos las importaciones y se paralizó la economía. Ahora quieren abrir las importaciones para poder bajar los precios. Hay un montón de variables que se están yendo de las manos. La economía es un sistema. La economía es algo muy sistémico, es decir, cuando se toman ciertas medidas generan efectos en otros lugares, ¿sí? Entonces, ante una situación como la actual, donde hay muchos frentes que atacar, es muy complicado tomar la decisión de atacar alguno de ellos porque puede pasar que empiece un desbarajuste mayor. Y lo que es importantísimo en la economía, que son las expectativas, es el plano que no se está atacando, digamos. Yo lo primero que haría es poner un ministro de Economía.
un ministro de Economía que genere confianza. Bueno, la economía en los últimos años ha pasado por la presidencia. Ha pasado por la presidencia, sí. Se A, perdió la confianza. a diferencia de gestiones anteriores, Claro. inclusive de los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner. Claro, sí, sin dudas. Que eran los años de la bonanza, digamos. Hoy yo creo que haría falta un ministro de Economía que realmente genere confianza en la gente. Es decir, que si un empleado, el ministro de Economía dice, mire señor, usted le va a aumentar el sueldo un 15% porque la inflación este año va a ser del 12%, y que la gente vea ese mensaje por televisión y lo crea. Hoy es imposible. Juan Pablo, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas que el tema es complejo, porque hablar de temas económicos y en televisión, sin lugar a dudas, es un desafío a veces muy difícil de sobrellevar, o por lo menos de que tenga buen éxito. Hemos hecho el intento para que sea lo más nutritivo posible el abordaje de esta cuestión. Y focalizamos, como le dijimos en la apertura de Panorama, en la Supercar. Pero claro, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de lo que nos pasa a los argentinos en este momento, tanto cuando se cobra el sueldo como cuando decidimos ir a un cajero electrónico para retirar parte de ese dinero o pasar nuestra tarjeta de débito por el posne de un mercado o simplemente de una tienda. Supercar. La Supercar o la tarjeta de Moreno, Moreno Car, como también jocosamente se le ha mencionado en algunos medios periodísticos, lo que intenta es ponerle un coto, ponerle un freno a la alza de precios, a la inflación, ordenar de alguna manera el mercado, pero también regular el mercado de los plásticos. Un mercado que ha crecido exponencialmente en los últimos años, producto de la bancarización, de la formalización del empleo, en algún momento en negro o en gris, y llevarlo a una situación en blanco, formal. Por otro lado, el crecimiento que ha tenido la economía, y por otro lado, o como tercera particularidad de estos últimos tiempos, el reemplazo del dinero por el plástico como una tendencia que no solamente es propia de la Argentina, sino que es una tendencia mundial. Hemos consultado a economistas. Van a estar con nosotros Ernesto Bilder, que es economista de la región, Graciela Landricini, también con formación en economía, Pablo Alarrué, vicedecano de Economía de la Universidad del Comahue, todos ellos docentes, investigadores y especialistas en términos económicos. Esta es la visión que nos plantean respecto de las medidas que se están tomando desde el Gobierno central con respecto a la implementación de la Supercar. Mira, las tarjetas de crédito han tenido una expansión impresionante en los últimos años, mucho más veloz que la expansión en cualquier otro sector. Para que tengas una idea, en el año 2002 había 9 millones de tarjetas de crédito circulando y ahora hay alrededor de 38 millones de tarjetas. Es decir, que hay una expansión muy grande en el número de tarjetas y en el número de usuarios. En el 2012 esas tarjetas concentraron compras por 187.000 millones de pesos. Es decir, que es una cifra más que significativa. Y a su vez, al mismo tiempo que se expandía el uso de las tarjetas de crédito y el número de plásticos en circulación, también se producía una concentración muy grande alrededor de la par de principales empresas de tarjetas de crédito. Y al mismo tiempo que se produce la concentración, como es lógico, en un mercado concentrado aumentan los aranceles, aumentan las tasas de interés que cobran. Las tarjetas en la Argentina están cobrando un arancel del 3%, que está muy por encima de los valores habituales en otros países del mundo. Es lo que se le cobra a los comercios para permitirles el acceso al uso de las tarjetas de crédito. Ese valor es mucho más alto que el que rige en otros países. Y cuando vos aplicás ese 3%
sobre los 187.000 millones de pesos que te comento que son las transacciones del 2012, puede fácilmente sacar el monto que están recibiendo únicamente en concepto de arancel a los comercios. Yo tengo la impresión de que, bueno, todavía no está claro, recién tiene que publicarse en el boletín oficial en estos días la tarjeta, tiene que organizarse los supermercados, a ver cómo lo van a procesar, cuáles la aceptan, cuáles no la aceptan. Digamos, varias hipótesis. La primera sería, cuando se largó esta tarjeta, iba asociada a una denuncia de exceso de costo financiero para los supermercados por vía de los bancos. Para aceptar, utilizar tarjetas le cobraban algo así como el 3% y esa tarjeta pretende cobrar el 1%. Por otro lado, digamos, está asociado como dentro de la política de congelamiento de precios que lleva a cabo la Secretaría de Comercio Moreno, es digamos, una cierta ventaja para los supermercados que bajarían los costos financieros. Por un lado, es, como todos sabemos, importante dentro de la composición de lo que es el Producto Bruto Nacional, el Producto Bruto Interno, como un componente importante que es el consumo sumado a la inversión, al gasto público y a las exportaciones, pero por otro lado tiene el carácter de este incremento del consumo, de un mayor acceso de la población de niveles de ingresos medio bajos y bajos al consumo y al financiamiento en cuotas, garantizado por las mejoras en el empleo formal. Forman parte de la política, llamémosle, de negociación con los supermercados, como también ahora recientemente nos hemos también enterado, como cualquier ciudadano, de que se le va a permitir importar ciertos alimentos. Se va a levantar un poco las restricciones duras a la importación de alimentos. Aquí hay una cierta contradicción. Yo no sé si la importación está hecha para bajar los precios del mercado interno, que están muy altos, en una cantidad de productos de consumo masivo. No lo sé. Aparentemente la lista de productos que se van a importar son productos de alto precio, quesos franceses o productos, llamémosle, para los sectores de alto ingreso. Uno podría presumir, si es esa la historia, es para mejorar rentabilidad. Es decir, por un lado le digo a los supermercados, ustedes no van a tener rentabilidad muy poca con los productos masivos, pero le doy una franja de rentabilidad que son los productos de alto precio que compra la fracción de ingresos de la población, en la cual ustedes van a poder tener una especie de compensación. Bueno, hay también en este tema hay más de una dimensión para analizar. Por un lado hay un crecimiento del consumo. Por otro lado, hay un crecimiento de la bancarización de operaciones. Hay una exigencia oficial de formalización de la actividad económica, que la FIP es el agente central de esta dinámica de búsqueda de formalización, que tiene varias implicancias y varias razones de ser. Por un lado, blanquear empleos, por otro lado, blanquear tributos. Esto es importante para fortalecer las fuentes de ingresos del Estado para también fortalecer su rol en el gasto y la inversión pública. Y por otro lado tiene la ventaja de que quien tiene esos ingresos en el banco no circula con efectivo. Todos sabemos que muchas veces es difícil calcular exactamente lo que se gasta y lo que se necesita a lo largo de una semana o de una jornada. Es difícil calcular, ¿verdad?, estrictamente un monto de dinero a usar. Entonces, bueno, la existencia de las tarjetas facilita las operaciones y en otros casos protege la circulación con menos efectivo. Yo creo que hay que tomar medidas de todo tipo. La medida de ponerle un tope a los intereses de financiación ya la tomó el Banco Central en su momento. Se empezaron a avanzar sobre algunas cuestiones vinculadas con los conceptos, clarificación de los conceptos, limitación de los niveles que podían fijar libremente las tarjetas.
Pero me parece que en este caso puntual de la emisión de la Supercar se refiere a la posibilidad de que los supermercados disminuyan sus costos de transacción, más o menos se habla de unos 1.100 millones de pesos, y que esa reducción de los costos permita sostener en el tiempo el acuerdo de precios, absorbiendo algunos de los aumentos de costos que se van a ir autorizando a algunos proveedores cuando demuestren que realmente la ecuación económico-financiera no les da. Es decir, que lo que fondea esta reducción de costos es la posibilidad de ajustar un poquito los precios de los proveedores sin que esos precios se vean reflejados en la góndola. Y este elemento, sobre todo para los empleos formales, es una ayuda importante que también debe ser tomada en consideración para no digamos, girar tanto gasto que después no pueda ser cubierto por la familia al mes siguiente. Es un elemento que homogeneiza algunas transacciones. En el caso de algunas cadenas comerciales está equiparado a las tarjetas propias, se van a subsumir con las tarjetas propias. Por ejemplo, hay cadenas comerciales cooperativas que tienen su propia tarjeta y también no cooperativas, ¿verdad? Grandes cadenas que tienen su propia tarjeta. Bueno, esas van a ser equivalentes a la Supercar. Hay otras que no lo tienen y por eso van a ir a Supercar. Es decir, por eso la política con los supermercados está restringida en la medida cuál es el consumo de la parte del consumo que le corresponde a los supermercados. Los supermercados son intermediarios, por otro lado. La cosa es que reciben de los mayoristas de mercados oligopólicos y venden consumo masivo. Por lo tanto, esto puede frenar una de las etapas, una etapa importante del consumo, pero no resuelve el tema de los precios, porque tengo toda la producción que aparentemente no tiene esa política tan restrictiva. No está claro las presiones. De todas maneras, insisto, recordemos grandes intentos de congelamiento. El más grande que recuerdo, el más completo, el plan Helber, el retorno de Perón. Es decir, asociado no aún solamente a congelar precios, sino a reformular todo el proceso económico. Insisto, esto está planteado dentro de un proceso antiinflacionario o para controlar una inflación. Ahora, los mercados, como en este caso las cadenas, son una etapa del proceso. Para controlar una inflación se requiere mucho más que eso. Y además, si hipotéticamente se produjera ese diferimiento de los pagos, si la gente pagara el pago mínimo y difiriera, lo que va a haber es una reducción enorme de la tasa de interés que va a pagar, porque actualmente, como te decía, está pagando del orden del 50% de tasa de interés anual y la Supercar va a cobrar el 22%. Yo creo que de lo que se trata es de instrumentar una herramienta que le ponga un límite a las tarjetas de crédito existentes y genere como un precio testigo, niveles de comisiones y niveles de interés que fuerce a las otras tarjetas a acomodarse a eso. Me parece que el propósito no es desplazar a las demás tarjetas, sino regularlas. Y de hecho se está diciendo que la idea es que a medida que se vayan emitiendo plásticos, las otras tarjetas no puedan ser usadas en los supermercados, salvo que igualen las condiciones de la Supercar. Y en el fondo creo que de eso se trata, de intentar que las demás tarjetas sigan existiendo como siempre, pero que tengan que acomodarse a niveles de comisiones y de tasas de interés mucho más razonables. Justamente este trabajo de concertar con los agentes, que es un trabajo difícil, porque obviamente la libre empresa, la libre iniciativa, la propia Constitución Nacional respalda el libre derecho de los operadores económicos a tomar decisiones en la producción, en la comercialización, pero tenemos que tener una macroeconomía y una intervención pública que permita construir mercado y de la mano de eso construya sociedad,
porque si no el mercado excluye al que no tiene capacidad adquisitiva. No es una institución que homogeneice, que acerque, que incluya. El mercado selecciona. El mercado es una institución seleccionadora. Tiene oferta y tiene demanda. Y hay necesidades que no alcanzan a ser demanda porque no tienen las personas que las sienten, que las expresan, no tienen la capacidad efectiva de compra. Yo supongo que es una forma de control mayor sobre todo una gran cantidad de... Se supone que una franja de población que una parte importante no usaba esto, porque todavía vemos en los supermercados gente que viene y paga en efectivo, probablemente va a incorporar otra gente y va a permitir un control mayor de todo ese sistema y un favor a los supermercados al obligar a los bancos quizás a también bajar otras comisiones. Yo creo que si hubiéramos negociado directamente con los bancos hubiera sido más difícil la cosa. De esta forma es una imposición de alguna forma de las condiciones financieras. Cuando se paga con plástico se transparenta, no hay evasiones, ¿no? De alguna forma esto puede ayudar. Ahora no sé en este proceso qué le van a exigir a un señor Juan Pérez para darle el plástico. ¿Le van a exigir el recibo de sueldo? ¿Le van a exigir responsabilidad financiera, económica o no? Va a ser un plástico hecho de tal forma de que permita a todo el mundo tenerlo sin demasiadas inquisiciones económicas, financieras. Probablemente tenga una elasticidad mayor que otros plásticos. No a cualquiera le dan una tarjeta Visa para viajar al exterior, le piden propiedades, esto. Es decir, de alguna forma el sistema financiero se cubre al dar una tarjeta de crédito de uso abierto. En este caso es probable, insisto, porque todavía datos finales no tenemos ninguno, que tenga la intención de aumentar o agrandar el espectro de gente que puede usar un tipo de financiación cómoda como es el plástico. En el final de Panorama vamos a destacar, rescatar algunos de los datos que aquí se dijeron. El volumen de las operaciones comerciales con tarjetas de crédito en nuestro país, estamos hablando de miles de millones de pesos. Imagínense ustedes el 3%, que son las comisiones que quedan en manos de los bancos o de las empresas de tarjetas de crédito. Ese es un punto. Pablo Larrué fue muy puntual, fue muy preciso en eso y habló de 178.000 millones de pesos. También nos mencionó otro dato que no es menos interesante. La concentración que se ha dado en tarjetas de crédito, una tarjeta que antes tenía el 40% y hoy tiene el 70%, cómo entre 3 marcas han ido concentrando la mayoría de las operaciones del mercado de crédito y por otro lado, paralelo a esto, cómo se ha cuadruplicado la cantidad de plásticos en nuestro país en los últimos 11 años. Por un lado. Por otro lado, estas otras dos visiones, si nosotros pudiéramos cotejar la entrevista con Juan Pablo Serra y parte del testimonio con Graciela Landricini, vemos dos concepciones distintas del rol del Estado. Uno más liberal, el otro más regulador por parte del Estado. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce sencillamente en lo siguiente: la economía vista desde la política o la economía por la economía. En el medio, podemos rescatar estos otros elementos también de lo que hemos visto y escuchado en el programa de hoy. Hay medidas como el congelamiento de precios o estas otras de contención de la inflación que no necesariamente en el largo y en el mediano plazo obtienen los resultados que se esperan en lo inmediato, porque son difíciles de sostener indefinidamente en el tiempo. Entonces se necesitan ajustes o a veces cambios un tanto más profundos en la visión que se tiene de la macroeconomía. Pero quedó muy claro esto otro. Cualquier retoque que se haga, cualquier ajuste de piezas que se haga en el sistema económico con el objetivo de lograr un fin, es probable que se logre ese fin, pero repercute de otra manera
en otros eslabones del sistema económico. Y esas repercusiones son difíciles de evitar. Este es tal vez uno de los mayores desafíos que tiene cualquiera, no solamente este, cualquier gobierno que tome la economía como un objetivo duro, difícil para controlar y para llevar adelante, independientemente de las circunstancias que rodeen ese tiempo. Y este es un tiempo, sin lugar a dudas, complejo, pero es un tiempo de definiciones también, porque no nos olvidemos, es un año de elecciones. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias.